Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quien les habla es el estudiante Gutiérrez García Jan Steve, que cursa el segundo ciclo de la carrera profesional de Ingeniería y Gestión Ambiental en la Universidad Nacional Autónoma de Huanta. En esta oportunidad, en la asignatura de Realidad Nacional, les voy a relatar acerca del libro que he decidido leer, gracias al docente magíster Roleo Aucatomatinco. Cazadores de microbios. El autor fue Paul de Gruyf. El año de publicación fue en el año de 1926 y les relataré ahora cuál fue mi inclinación hacia este libro. ¿Por qué lo decidí leer? Da a destacar que en estos tiempos estamos pasando un momento difícil acerca de este virus, acerca de esta pandemia, y es complicado. Y así que decidí investigar acerca de qué origen tenía de un virus, de un microorganismo. ¿Cómo fue que se descubrió y decidí inclinarme a leer este libro? Debe destacar que en este libro no se encuentran datos específicos, sino la realidad. Toma un origen, un punto filosófico de que el ser humano tiene tropiezos, tiene logros, y gracias a estos logros fue que las investigaciones que tenemos y las verdades absolutas que tenemos hoy en día fueron producto de investigaciones, de largas investigaciones, de incesantes, de muertes, de vidas enteras de personas que se dedicaron a esto. Capítulo 1. Anthony van Leeuwenhoek, el primer cazador de microbios. Anthony van nació en el año de 1632. Dedicó su vida al descubrimiento de microorganismos. Y esto no es una exageración, es verdad, una verdad absoluta. Dedicó su vida hasta el último día de su muerte al descubrimiento de estos microorganismos, que en este capítulo lo llamarán como bichos. Fue un integrante de una sociedad secreta, que tuvo que ser secreta. ¿Por qué? Pongámonos en contexto. En esos tiempos, si tú rechazabas alguna creencia o decías que era mentira, que era falso, que tú no creías en eso, como por ejemplo, si tu padre te decía que ese señor tiene papera porque le atacó el espíritu de la papera, tú solamente podías creerlo, porque si tú contradecías, estarías contradiciendo a tu padre, a una persona mayor, o incluso contradiciendo a tu abuelo, a tu padre de tu padre, o incluso al padre de tu padre de tu padre. En conclusión, estarías contradiciendo a generaciones y generaciones que se dedicaron a creer en esto, lo cual era algo injusto para las mentes brillantes que se despertaban en esa época, lo cual tenían miedo a ser rechazados por la sociedad, tenían miedo de ser expulsados por herejes o incluso ahorcados, ahorcados por tener una idea diferente. Después de lo contado, Anthony Van realizó sus experimentos, obviamente que en situaciones secretas, e informando a la asociación de todos sus hallazgos. Van Leeuwenhoek lo tenía difícil, tanto en la época en que vivía como en la sociedad que estaba. Y también que nosotros conocemos como microscopios, en ese tiempo no existía. Pero pasó algo increíble que él los inventó. Entre comillas, los inventó. Ya que él fabricaba lentes, tras lentes, tras lentes. Y al momento de poner uno tras otro, se hacía más nítido y más grande la imagen. Y se dio cuenta que había y existían microorganismos
lo vio en una gota insignificante de agua. Descubrió los glóbulos de la sangre, visualizó espermatozoides. Imagínense estar en esa época y visualizar tan maravillosas especies de animalitos pequeños que gracias al microscopio podías ver como un elefante gigante, la más criatura más grande que podría existir, gracias al microscopio que él mismo creó, y perfeccionó. Van Leeuwenhoek fue que se dio cuenta de algo importante, ya que dentro de la asociación había personas que eran incrédulas ante sus investigaciones o ante sus experimentos. Y no lo tomó a mal él. ¿Por qué? Porque él sabía algo muy en claro, que él no escribía para la gente normal. No, no, no. Él escribía para los filósofos, para la gente de gran saber. Así que no le importaba mucho acerca de las personas incrédulas que no confiaban en él, a pesar de los experimentos que mostraban. Sin embargo, había personas que sí confiaban en él y depositaban su confianza. Y otro punto es que Van Leeuwenhoek sabía con exactitud que un investigador, un orador, necesariamente tiene que tener algo importante, que es audiencia. La audiencia es tan importante. ¿Por qué? Porque si él solo lo hace y no tiene audiencia, ¿cómo hacemos para difundir la información? ¿Cómo lo haríamos? No podríamos. Nosotros solos no podríamos. Así que un investigador necesariamente tiene que tener audiencia. Y por esto hacía tantos experimentos para llegar a conclusiones y demostrar que sus experimentos sí tenían validez. Para esas personas incrédulas que posteriormente se ponían a su favor como personas influyentes para poder difundir sus investigaciones. Así pasó hasta los 81 años, hasta los 91, porque a esa edad murió. A los 80 más o menos a esa edad se le empezaron a caer los dientes y pues lo inevitable llegó, que era que la vejez lo estaba agarrando. Cada vez se transformaba en el cadáver que se iba a convertir. Se parecía al cadáver que se iba a convertir, perdón. Perdón. Bueno, al mostrarse esto, sus amigos le dijeron que podía enseñar los que podía enseñar el arte de crear lentes, de fabricar microscopios tan elegantes y tan perfectos como él lo hacía. Y pues lo hizo. Sin embargo, no salió como esperaba. ¿Por qué? Porque Van Leeuwenhoek era un apasionado por la ciencia, un apasionado por los descubrimientos. Y al ver estas personas que se dio cuenta que su finalidad no era aprender a crear lentes, porque querían aprender el descubrimiento y el arte de descubrir microorganismos. No, lo hacían por tan solo fines de lucro, lo cual a él no le agradaba y les dijo que en miles de personas no iba a encontrar a nadie como él que le apasionara el descubrimiento de estos microorganismos, lo cual vio a que no enseñase. Pero en su lecho de muerte a los 91 años, eh, le dejó dos cartas a su amigo que tradujera y enviara a la sociedad. Y pues esta fue la historia del primer cazador de microbios. Para mí la más relevante, porque si nos ponemos en un contexto de su tiempo, de sus dificultades, es como darle más crédito a él, porque empezó de cero y empezó el primer cazador de microbios. Lázaro Espaillanza. Bueno, fue el segundo cazador de microbios, nacido en el año de 1729. Lázaro estudiaba letras
en vez de estudiar ciencias. Y tú dirás, ¿cómo pasó de estudiar letras a ciencias? Bueno, empecemos porque él estudió letras por su padre, ya que él le incentivó y él no tuvo más remedio que decir que sí, le gustaban las letras y empezó a estudiar las letras. Pero gracias a su profesor, que se dio cuenta rápidamente de su gran talento que tenía en las ciencias, pasó de estudiar letras a estudiar ciencias, convenciendo a su padre de que podría ser un gran ser famoso como Galileo. Eh, Lázaro dudaba mucho acerca de la generación espontánea. Si bien me equivoco, en esos tiempos también Nidan, su rival, Nidan, él estaba haciendo unos experimentos que demostraban que la vida se genera de la nada, con su caldo de res, incluso con su caldo de maíz, que pasaba todo en cualquier caldo que parecía microorganismos en ese dicho caldo. Lo cual a Spallanzani no le convencía del todo, o sea, no convencía porque él sabía que la vida se genera de vida, nada más de vida, y de que los microorganismos tendrían que tener necesariamente sus padres o progenitores para que pueda existir la vida o estos microorganismos. Y pues así lo hizo por varios años, demostrando que la vida se genera de vida. Obviamente que fue una carrera contra el reloj, contra Needham, que era su rival, pero Spallanzani logró adelantarse un poco y demostrar que la vida genera tan solo de vida. Pero no solamente demostró esto, sino que reforzó la idea religiosa que se tenía. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar en esos tiempos, como ahora, creemos que la vida se generó de Dios y Dios está vivo. Y pues en esos tiempos era aún más fuerte. Se reforzó la creencia de Dios, ya que esto demostraba que tenía que haber algo atrás en el tiempo que nos diera vida a nosotros o diera vida al planeta, que no se podía generar de la nada. La cual, gracias a estas investigaciones, se llamó biólogo de biólogos, biólogo de biólogos, lo cual fue un reconocimiento muy grande y aceptable. El tercer capítulo fue de Luis Pasteur, acerca de lo que los microbios son una amenaza. ¿Por qué dice esto? Porque los microbios son los causantes de las enfermedades, causantes de la fermentación, o sea, causante de malestares en general, malestares en general. Por eso es que dice esto Pasteur. Bueno, Pasteur fue nacido en el año en Francia en 1822. Uno de sus logros a destacar en este capítulo fue el de pasteurización, obviamente que lleva su nombre, Pasteur, que fue el método de matar microorganismos. Se dio a los microorganismos en los vinos, ya que los vinos se echaban a perder después de la fermentación y no sabían por qué. Y tan solo pasaba en algunos y en algunos no. Y descubrió que había dos microorganismos, que uno de ellos hacía que el vino se fermente y se mantenga, pero otro microorganismo que el virus hacía que se echa a perder el vino, que se echa a perder. Lo descubrió y pudo conservar mejor. Y acerca de este método de pasteurización, fue el método de matar microorganismos al momento de hervir el vino ya fermentado. Demostró que si se hervía el vino se conservaba de mejor manera. Como también descubrió que existía, como dice acá, 4 clases de tartárico, tartárico en la naturaleza de gran variedad de compuestos. Por lo mismo recibió el cargo de profesor de Estamburgo.
muy buena la verdad. Y nos cuenta esta historia de que cómo Pasteur pasó largos, alrededor de 6 meses se podría decir que nos dice en el libro, que todo ese tiempo tuvo de investigaciones, porque él llegó al viñedo sin saber nada, sin saber cómo se comporta el vino, etcétera. Tuvo que aprender desde cero, lo cual es algo rescatable porque él no se asustó por esto. O sea, si tú no sabes algo, investiga, 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 que nadie nace sabiendo. Esto es lo que nos dejó Louis Pasteur. Eh, Siguiente capítulo sería el capítulo 4 que tendríamos acá en Roberto Koch. Le suena el nombre, ¿verdad? Como Basilio de Koch, algo así. Bueno, por ahí va la cosa. El paladín contra la muerte. Lleva el título de este capítulo. Bueno, contemporáneo a Pasteur y también su enemigo a la vez, que él no se guiaba a las palabrerías de Pasteur, con lo que decía que los microorganismos generan enfermedades. Eso sí lo creía, pero a más allá no. Pero una cosa que dijo Pasteur también era que los microorganismos, como les venía diciendo, los microorganismos causan de todo, todas las enfermedades, y que algún día iba a ser descubierto estos microorganismos que causaban las enfermedades, lo cual al descubrirlo podríamos tratarlo y curarlo de cierta manera. Bueno, Roberto Koch quiso ser militar y quiso viajar por el mundo entero en la marina. Tenía esa idea. Lo mismo le propuso a su esposa, le dijo que si se casara con él, le prometía un montón de viajes, cientos de lugares que podría conocer, pero su esposa le dijo que no, no, que mejor se casaran, pero con la condición de que se olvidase de todo viaje que tenía pensado. Bueno, Roberto Koch, como todo hombre enamorado, aceptó y se dedicó a la medicina. Su esposa le veía tranquilo, ya que ya se había olvidado acerca de las ideas que tenía acerca de viajar. Así que para compensarlo le regaló un microscopio pensando que se iba a alejar de esas ideas que tenía. Qué gran mujer, ¿verdad? Regalarle un microscopio a su esposo. Genial. Lo cual llevó esto a Koch a descubrir el microbio de la tuberculosis. Así es, que al igual que Leeuwenhoek, no hacía conclusiones precipitadas, él realizaba experimentos rigurosos, comparaciones rigurosas, para poder llegar en el clavo hacia las investigaciones y a las conclusiones que de verdad son la realidad. Se me dejó entender. Eh, y así fue, este capítulo más que nada nos relata cómo ha sido la travesía que pasó, al igual que todos los capítulos nos cuenta la travesía y que tuvo que pasar para llegar a este punto, a esta conclusión que nos da. Cabe destacar que cada investigador tuvo una gran capacidad de imaginación, porque les diré una frase al final del video, les diré una frase que es algo que me gustó mucho y que juega con todo, todos los autores, perdón, los personajes que son presentados en esta obra. Bueno, continuamos con el capítulo 5, que sería de Pasteur y el perro rabioso. Bueno, Pasteur, cabe destacar que era una persona que respetaba mucho la vida. No
no hablo de la vida animal, obviamente que utilizó muchos animales para sus experimentos, me refiero a la vida humana, de que este personaje nos muestra una parte del ser humano, nos muestra que el miedo que se tiene al experimentar con seres humanos porque ponemos en riesgo su vida. Y de esto trata este capítulo de que Pasteur atraviesa una serie de experimentos, aventuras para poder llegar a esta vacuna que sería contra la rabia, que pasó muchos experimentos, sacrificó muchos animales, que en ese tiempo, como les decía, pongamos en contexto, la rabia era mortal. Tenías demasiada suerte si un perro rabioso te mordía y no te morías al día siguiente o al poco tiempo. Y pues esto pasaba y que Pasteur se dedicó a investigar acerca de esto y gracias a tus ansias y a su esmero de investigaciones logró descubrir. Pero la parte destacable de esta parte no es el descubrimiento en sí, porque ya como les dije, que era que yo quería ver un aspecto filosófico en esta parte y la esencia del ser humano en realidad. Y les explico. En la ocasión en que Pasteur ya haya descubierto el virus y ya incluso haya descubierto la vacuna, que les explico cómo era que, en resumidas cuentas, era lo que utilizamos actualmente, ¿no? Inyectar un virus moribundo a nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo se haga inmune a ese virus, ya que era un virus que nuestro cuerpo no detectaba. Sin embargo, cuando ya entraba, era detectado y analizado por nuestro propio organismo. Sin embargo, si es que este virus era demasiado fuerte para nuestro organismo, nos asesinaba. Y esto es lo que pasaba. Y Pasteur se dio cuenta de todo esto y empezó a crear vacunas y lo logró. Ahora viene la parte interesante. Al momento de descubrir todo esto, ya encontrar la vacuna y todo, una mujer, se acercó a Pasteur de forma desconsolada, pidiendo ayuda por su hijo, ya que había sido mordido por un perro rabioso y que esta persona pedía ayuda, clemencias a Pasteur. Pasteur en sus palabras no sabía qué hacer, se demostraba que no sabía qué hacer, porque no confiaba en sí mismo, incluso, a pesar de todos los experimentos que pasó, no confiaba incluso en él, porque tenía demasiado respeto a la vida humana y tenía demasiado miedo. Y es donde encontramos a la esencia de una persona, de que es el temor de experimentar con vidas humanas. Él tenía miedo de que la vacuna no sea efectiva y que al contrario mate más rápido al pobre niño de 9 años, que al final sus colegas investigadores, sus colegas médicos que a él lo respetaban demasiado, le dijeron que su vacuna era efectiva y lo convencieron como para poder hacer la prueba en este niño. Bueno, pues gracias a las investigaciones se realizó una vacuna excelente y fue demostrada con el niño que se curó de la rabia. Y pues nos demuestra que hay riesgos que se debe tomar, hay riesgos, pero no debemos olvidar o sobreponer el fin por los medios. Y es una reflexión grande que nos da en este capítulo en específico, ya que en los demás también nos dará reflexiones, ya que recuerda, este no es un libro de investigación que te dice datos exactos, que sí, Pasteur hizo esto y se quedó como ley, no. Este libro nos muestra las travesías que tuvo que pasar
que antes de ser científicos son seres humanos, con, con personas que los quieren, que los odian, con personalidades buenas, malas. Somos seres humanos. Bueno, siguiendo. Bueno, el siguiente capítulo es el capítulo 6, que trata de Rose y Beric, como lleva el título de la masacre de conejillos de Indias. Lleva esto porque se ha sacrificado a muchos animales. Obviamente que no solamente en esto, sino en todos los que vamos a mencionar en esta obra, que fueron muchos, pero fue por el fin de la ciencia, ¿verdad? Esperemos que sea de esa manera, por el bien de todos. Bueno, se enfoca en estos dos personajes, que Rogues eh, fue discípulo de Pasteur y Bering fue discípulo de Koch. Ironía de la vida, ¿verdad? Y pensar que estos dos grandes enemigos, Koch y Pasteur, que sus discípulos iban a trabajar juntos para encontrar la causa de la difteria. Ironías de la vida. Bueno, en este capítulo nos cuenta acerca de las travesías que pasaron, las investigaciones que pasaron, acerca de descubrir la causa de la difteria, la cual provocaba dolor de garganta, como vemos aquí, dolor de garganta, ronquera y agrandamiento de los ganglios linfáticos del cuello, lo cual era una membrana gruesa y con color gris que recubre la garganta de las amígdalas. Bueno, nos cuenta esa travesía. La verdad es como que pasó muchas cosas, pero no tan relevantes como para mi opinión. Obviamente que yo no tengo la verdad absoluta, nadie la tiene. La verdad absoluta, tú la tienes, esa es tu verdad. Pero con esto no quiero decir que desanimen a leer el libro. Háganlo. Porque lo que a mí me puede gustar no puede gustar a otra persona. Lo que a mí no me gusta puede gustar a otra persona. Y así podría ser. Incluso podría gustarte este capítulo. Lo cual a mí, al parecer, no tiene la esencia que yo buscaba. Que era de un aspecto filosófico. Bueno, el capítulo 7 nos habla de Elías Metnikov acerca de los solícitos de fagocitos. Fue un, un fundador de cierto modo, ¿no? De cierto modo, de la ciencia de inmunidad. ¿Por qué? Por su teoría que fomentaba que nuestros cuerpos poseen células que comen células, o sea, microorganismos que comen microorganismos, y que las llamó fagocitos, que a simple vista eran elegantes, hermosos, y a saber su función aún más. ¿Por qué? Porque al tal pensar que teníamos de alguna manera unos organismos que nos protegían, que nosotros mismos producíamos, era fascinante. Microorganismos que comen microorganismos, canibalismo. No, no tan a ese punto, pero era fascinante. Claro, recuerden, en toda la exposición, recuerden esto. Tenemos que ponernos en contexto, en ese año, en esa época. Claro, para nosotros son leyes, son afirmaciones, son verdades absolutas que nadie podría contradecir. Y no porque alguien nos lo dice, sino porque se pueden comprobar. Si alguien te lo dice, lo puedes comprobar. Una teoría lo puedes comprobar. Ya está comprobado. Así que son verdades que nosotros consideramos realmente ciertas. Y en esos tiempos que los fagocitos existieran era algo maravilloso, algo increíble para ellos. En el capítulo 8 tenemos a Teobaldo Smith. Se trata de que es un bacteriólogo. En este tiempo ya existían los bacteriólogos. Decidió todo su empeño en contra la lucha de los microbios
y da las esperanzas a enfermos desahuciados. Bueno, esto es algo triste porque, ¿por qué? Porque en ese tiempo descubrió por qué la fiebre de Texas sufría el ganado de vacuno. Era algo triste porque en ese tiempo, como les decía, la gente, como ahora muchas personas viven de su ganado y de que un momento a otro su ganado disminuiría de golpe, era disminuir su economía y eso traía crisis a las familias. Era muy triste y pues era algo de la realidad porque no se sabía porque bueno, no se sabía ciencia cierta por qué se realizaba, o sea, por qué afectaba esta enfermedad y cuál era la causa, no se sabía ciencia cierta. Pero los mismos lugareños decían que era por garrapatas, por garrapatas que se transmitía o que le picaba y generaba esta enfermedad, lo cual Teobaldo Smith se puso escéptico, incrédulo acerca de esto. No podía generar una garrapata que era minúscula a comparación de una vaca o de un toro y poder matarlo. Era algo como no creíble, era incrédulo ante ese aspecto. Y como les dije, los vuelvo a decir, pongamos en contexto. Si nos ponemos en contexto, nosotros también pensaríamos lo mismo, de que un ser tan pequeño no podría provocar la muerte de un ser tan grande que es la vaca, a comparación, claro, de la garrapata. Y así fue, cuenta la travesía acerca de esto, de que Teobaldo, realizando experimentos, pudo descubrir que realmente era la garrapata que lo provocaba. Pero esto no fue así, así tal cual. Tuvo que pasar mucho tiempo y tuvo que convencerse, tuvo que confiar en los lugareños para poder investigar acerca de esta garrapata. Si en verdad era esta causante de esta dicha enfermedad. Pues, para alegría de todos, al final se logró descubrir la causa de esta enfermedad, que como les decía fue una garrapata. Bueno, en el capítulo 9 tenemos a David Bruce, que nos presenta serie de investigaciones que dedicó a una enfermedad de una zona a la cual era la fiebre de Malta. Él nos cuenta que las travesías, como les venía diciendo, que pasó, las investigaciones. En estas partes era como que las investigaciones más confusas porque no se llegaba a lograr al objetivo que era descubrir cuál era la causa de dicha enfermedad. No lograban descubrir hasta que descubrieron que el causante era una mosca, una simple mosca, imaginas. Era igual, pongámonos en contexto, una mosca que transmita dicha enfermedad. Y a la mosca tsetse fue la causante de dicha enfermedad. Al igual que algunos de estos capítulos, no encontré como que un aspecto filosófico, pero estos son los datos que se encuentran en este capítulo, ¿no? Que descubrió la causante de dicha enfermedad, que fue la que lo transmitía la mosca tsetse y que pudo lograr su cometido. Pasemos al siguiente. Bueno, en el capítulo 10. Esto me encantó, la verdad. No los puedo negar. Fue de Rose contra Gracie del paludismo. Y ustedes dirán, ¿por qué me gustó tanto? Porque como les venía diciendo, yo quería un concepto
algo filosófico, algo filosófico. ¿Por qué? En este capítulo lo encontramos. Muestra la esencia humana, muestra como dos hombres olvidándose del descubrimiento, olvidándose de que esto podría ayudar a las personas, olvidándose de todo eso, priorizan la grandeza, priorizan el sentirse mejor, el deseo del éxito, de cierta manera, no de cierta, el deseo del éxito excelente que deseaban. Fue, les explico el contexto, porque creo que no me están entendiendo. En esta parte, ambos descubrieron el animalito, o más exacto, el insecto, que fue un mosquito, fue el causante de dicha enfermedad, el paludismo, que esta enfermedad fue causante de muchas muertes, como ya saben, de muchas muertes, y de que ambos lo descubrieron, pero no lo descubrieron juntos, lo descubrieron separados, de diferentes maneras, de diferentes experimentos, pero lo descubrieron. Al momento de chocar estos dos individuos, se olvidaron completamente de que esto podía salvar vidas y querían el éxito. Y esto muestra lo que yo quería ver, o lo que quería mostrar en esta exposición, que es que la esencia humana, por más que seas científico o político u otro saber de la vida, u otra carrera, u otra especialidad, el ser humano tiene la equivocación de poner a él mismo por delante. Tal vez lo tengamos tal vez lo tengamos de, ¿cómo podemos decir esto? Instinto, podríamos decirlo. Otro podríamos decir, no sé, avaricia. O el tercero que me convence que es la esencia humana, el ser humano. Y no digo como ser al humano, sino la esencia de ser humano. No sé si me están entendiendo. Del que nosotros pertenecemos a una especie, de que a veces somos muy inteligentes y nos pasa algo que somos muy tontos. Y bueno, estos se pelearon, etcétera, etcétera. Pero ya les dije en lo más resumido posible, que es como que lo más destacable, ¿verdad? Pasemos al siguiente. En esta parte, bueno, es algo interesante. La verdad, es algo como que nos habla de capítulo 11, nos habla de Walter Reed. El título tenemos como el interés de la ciencia y por la humanidad. Al contrario de Pasteur, como tenemos aquí, lo escribí más resumido posible, de que Pasteur no era como Walter Reed. O sea, él respetaba demasiado la vida humana, lo cual vimos en la anterior diapositiva, de que incluso al tener la vacuna ya exacta y tener miedo de que su vacuna no funcione en humanos, al momento en que esa madre vino con su niño pidiéndole ayuda a Pasteur, que podría probar su vacuna en él y salvar a su hijo. Pasteur, obviamente, como dije, que era dudoso al momento de hacer eso, porque él respetaba mucho la vida humana. Lo contrario pasaba como con Walter Rick, que es que, pues, mmm, utilizó vidas humanas para realizar, lo cual no es como le tomemos como alguien malo, sino que tuvo que tener estas circunstancias. Igual, pongámonos en contexto. ¿Por qué? Porque dicha enfermedad que causaba, o sea, que estaba investigando esta vez, que era la fiebre amarilla, no daba
a conejitos, a ratas o animales, tan solo daba a personas, a seres humanos, y no podría hacer evaluaciones, no podría hacer evaluaciones en animales, ya que esta enfermedad no le da a ellos. Así que no le fue posible. Así que un punto para Walter Rick porque no tuvo otra opción que realizar estos experimentos en, en animales, tuvo que realizarlo en seres humanos, lo cual lleva una mayor responsabilidad. Lo cual a través de sus descubrimientos descubrió que dicha enfermedad, que es la fiebre amarilla, también se transmitía por mosquitos. Pero él no se sostenía a la persona diciendo que dicha enfermedad pasa por los mosquitos. Pero él pensaba, ¿y si hay una persona que no me creyera? Que pensara que estoy mintiendo o que pensara que mis investigaciones no son verdad. Y pues, gracias a este pensamiento, hizo muchos experimentos para poder estar 100% seguros y callar a cualquier escéptico que se cruzara en el camino. Lo cual le llevó a experimentos no tan agradables, se podría decir, ya que lo más sádico que hizo fue a poner personas, ya que no pudo poner animales como bien les dije, no pudo poner animales porque tan solo pasaba no pudo pasar con animales porque no les daba esta enfermedad, ¿no? Ok. Bueno, lo más sádico, como les vienen diciendo, era que dejaba que las personas sanas, que no tenían esta enfermedad, eh, usaran vestimentas, sábanas u otros implementos personales de personas muertas por fiebre amarilla. Imagínense. Qué sádico, ¿verdad? Wow. Eso estuvo muy arriesgado. Imagínense si su teoría fuera falsa. No, no falsa porque haya mentido, sino que falsa porque no hubo suficiente investigaciones. Habría muerto muchas personas. Sí. Pero Walter Rick no era ningún tonto. No, pues no exponía a las personas, sino que como era un experimento que ya sabían a ciencia cierta que se transmitía por un mosquito y no se transmitía porque tu papá tuvo paludismo y diré fiebre amarilla, perdón, tu papá tuvo fiebre amarilla y tú lo vas a tener, o los mismos lugares de la casa, o tocarse. Él ya sabía que no, gracias a sus investigaciones, ya sabía que no se contagiaba de esta manera. Y fue lo más sádico que hizo y bueno, a fin de cuentas le resultó muy bien, ya que con este experimento descartó todo, los descartó otra teoría que decía que no se transmitía por los mosquitos, dicha enfermedad que es la fiebre amarilla. Bueno, en el capítulo 12 tenemos a de Pablo que tenemos con la bala mágica. Bala mágica, ¿qué se referirá con esto? Les explico. Era un gran soñador, un gran imaginativo. Que con esto voy a cerrar y es increíble esto. Verán. Ok. Él tenía como una idea grande que decía que tenemos que aprender a matar microbios con balas mágicas. ¿Ya que se refería a esto? Y era que quería usar sustancias como colorantes, si me lo recuerdo, sí, colorantes, que con la finalidad de descubrir enfermedades al tercer humano, según el color, digamos, te inyectas el colorante y digamos, yo tengo, no sé, tuberculosis y me inyecto y una parte de mi cuerpo se pone de un color diferente, o todo el cuerpo, más o menos decía el libro, que demostraba que
tenía la enfermedad, o sea, tenía la enfermedad, yo padecía de esa enfermedad y podía ser curado o incluso tratado por la misma vacuna que se daba, a lo cual no salió como él esperaba, ya que no logró crear una vacuna que te detectara cualquier enfermedad que tenía. Era muy fantasioso para ser verdad, era como que muy elegante para ser verdad. Pero más adelante quizás lo descubramos, o quién sabe. Para eso estamos nosotros, para poder seguir descubriendo, porque nuestro Dios es la verdad. Para mí el Dios es la verdad. Mi Dios es la verdad. Eh, en esta parte terminamos con decir esta frase que les estaba diciendo, que cada uno de estos experimentos eh, se pone en contacto con la imaginación. ¿Por qué les digo esto? Porque todos los experimentos que se dieron fue gracias a su imaginación de los investigadores. ¿Por qué? Porque si un experimento con tanta imaginación te, te tomaban como loco, pero si esa investigación o esa experimentación salía exitoso, esa locura se transformaba en maravilla, se transformaba en idea genial. ¿Y a qué quiero llevar con esto? Que termina con la bala mágica, que tus ideas grandes y alocadas que podrían ser, cuando tienen éxito, que eso es lo que buscamos, se conviertan en algo en algo grandioso, en algo espléndido, que ya no sea tomado por una tontería, sino por algo maravilloso que nosotros mismos pensamos que es nuestra creatividad, que está en función de nuestra creatividad. Bueno, con esto concluye mi exposición. Muchísimas gracias. La verdad no sé cuánto tiempo me ha tomado. No lo voy a cortar los videos, así que se quedará así. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao, chao.